muy cortito porque tenemos que arrancar. Nos vamos a poner un poquito más serios, porque nosotros, como trabajadores y trabajadoras del Estado y trabajadores del Ministerio, sabemos que últimamente el trabajo, las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos, están puestas en un lugar estigmatizador, un poco de degradación, ¿no? Nos quieren poner en un lugar complejo. Ya sabemos que desde el 10 de diciembre que asumió Milei, viene como una avanzada en contra de los trabajadores, en contra de las organizaciones sindicales, quienes son las que intentan ponerle un freno, ¿no?, a todo esto lo que estamos viviendo, ¿no? Y en este sentido, mañana hay un paro general que está convocado por las 3 centrales para ponerle un freno a la ley bases que ya tiene media sanción en diputados y que se está discutiendo en estos días en el Senado. Ayer empezó a discutirse, hubo este tema de que si había un error de tipeo, no había un error de tipeo. Pero bueno, mañana vamos a estar ahí en la calle para ponerle un freno a esto. Y bueno, entonces vamos a... Bueno, y a mí me parece que en este contexto saludamos a Carlos Tomada, que ex ministro de Trabajo del año 2003 al año 2015, abogado laboralista, bueno, bostero como Lisandro, es taurino como yo, fue su cumpleaños el fin de semana. 4, feliz cumpleaños, Carlos. Feliz cumpleaños, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, te queremos dar la bienvenida a la apertura de este programa de Chaucha y Palito. Te queremos agradecer también por esta compañía. Bueno, yo soy Lola López, acá con Daniel Bamonte y Lisandro Cometa te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Disculpen, pero yo los escucho muy bajito. Okay. Bueno, ahí vamos solucionar. Vamos viendo de ajustar los problemas técnicos. Carlos, en la medida en que nos escuches, nos avisás, ya estamos como para hacerte las primeras preguntas porque queremos aprovechar, la verdad tu tiempo, sí. Te recontra agradecemos por este espacio para los compañeros y compañeras de trabajo y de nuestra agrupación. Que puedas estar hoy acá es realmente valioso, así que queremos aprovechar este tiempo para hacer y conversar un poco sobre los temas que hacen a la actualidad, cuestiones muy vinculadas justamente a lo que está pasando en el mundo del trabajo. Y yo te quería preguntar en relación sobre todo a la cuestión que hoy se debate y que tiene que ver con el tema de la ley bases y todo el debate que está habiendo alrededor de eso. ¿Qué cuestiones vos entendés en relación a la reforma laboral contenida en la ley bases que supone peligros o aspectos que que ponen en riesgo conquistas históricas de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones? Conversar un poco sobre la ley bases, que seguro podemos extendernos en otros planos, pero empezando por los riesgos que conlleva para los trabajadores y sus organizaciones. Bueno, mirá, lo primero que quiero señalar como apertura de cualquier reflexión es que ningún problema serio de la Argentina, y que tiene muchos, se resuelve con una reforma laboral. Con esto o con cualquiera. Es absolutamente innecesaria y esta en particular inútil, solamente para hacer daño. Pero además, a ver, esta reforma laboral no resuelve ninguno de los problemas que sí tiene el mundo del trabajo en la Argentina, porque es cierto que venimos con ingresos bajos, con precarización o informalidad que ha vuelto a tomar niveles más altos que los que había antes. En fin, esos son los problemas del mundo del trabajo. Ninguno de ellos es atendido en esta reforma porque esta reforma es la más clara expresión de este gobierno en tanto que es débil con los poderosos y se hace el poderoso con los débiles, ¿no? Entonces esta reforma laboral lo que genera es un aumento de la discrecionalidad empresaria, aumenta la precarización y... ¿Carlos? Se nos congeló por un yo momento. diría ninguna posibilidad, y creo que así ha sido hasta ahora,
ninguna posibilidad de coincidencia ni de negociación de ningún tipo. Aclarado esto, que me parece necesario decirlo, veamos temas concretos. Todavía no sabemos cuál va a ser el contenido final, porque ya hemos visto intentos que han afortunadamente fracasado, o otros están en vías de fracasar. No sabemos cómo va a terminar este debate en el Senado, pero digamos, tomemos algún par de ejemplos, aunque sea de los artículos que están contenidos dentro de este capítulo. Por ejemplo, el que habla del trabajador independiente que puede tener 5 empleados como colaboradores. Claro. Digamos las cosas como son. Si el 55% de los asalariados informales se desempeñan hoy en unidades productivas que tienen entre 1 y 5 empleados, ese sería el universo al que abarca este artículo, nos podríamos encontrar de un día para otro que esos empleadores, autónomos ellos, resuelven colocar como colaboradores a los 5 empleados que tienen. Claro, sí. Y esto concretamente significa que no son trabajadores en relación de dependencia. Esta reforma viene a legalizar el fraude y serán 5 trabajadores que, multiplicado por la cantidad de microempresas que tiene la Argentina, que forman parte de su tejido social, miles y miles de trabajadores pasarían a quedarse sin derechos. Claro. ¿Se entendió? Sí, quedó sí. muy claro, Carlos. Y acá te queríamos preguntar una cuestión vinculada a algunos aspectos que vos mencionabas de problemas reales del mundo del trabajo en la actualidad, que nos interesa, aún en este contexto donde sabemos que hay un gobierno que quiere atacar frontalmente al pueblo trabajador, que podamos discutir y saber tu opinión sobre esos aspectos que vos señalabas, vinculados a los ingresos bajos, a la precariedad laboral, que como bien decías también con esta reforma lo que va a generar es un contexto que va a habilitar mayor legalidad de la condición laboral precaria y el tema vinculado a jornada laboral, a economía de plataformas. ¿Qué ideas, qué propuestas tenés para esos temas o para poder ensayar también desde nuestros espacios políticos respuestas a estos problemas reales de la actualidad del mundo del trabajo en Argentina? Mirá, el primer problema que tenemos, una vez que logremos que esta ley no pase, que creo que es el objetivo principal. Yo quiero que quede claro que el objetivo principal, y por eso el paro de mañana es tan importante, y me gustaría hacerte algún comentario luego, me parece que lo primero es partir de un buen diagnóstico para ver cómo resolvemos los problemas que efectivamente tenemos. El camino no es, porque además ya es viejo, ya se demostró que no sirve, esta idea de bajar regulaciones porque con eso el empleador contrata más trabajadores, no tiene el más mínimo sentido. Hubo un tiempo donde con un país que estaba saliendo de una crisis, con un país que tenía vigente la doble indemnización, lo cual en la imaginación de los teóricos de que los derechos obstaculizan la creación de empleo, sería lo peor, porque la doble indemnización impediría el despido. Bueno, ocurre que fue el periodo que se crearon millones de puestos de trabajo, millones de puestos de trabajo. Entonces yo creo que ya eso debería ser un tema terminado en la discusión. La demostración empírica de que el empleador solamente contrata más trabajadores y los pone formalmente es cuando hay mercado, cuando
tiene el talonario lleno de pedidos, para decirlo rápido, debería concluir con estos intentos definitivamente de este tipo de reformas. Es lo mismo que plantear el tema de la disminución de las cargas sociales, de los impuestos al trabajo, mal llamados impuestos al trabajo, porque esas cargas sociales son lo que le dan salud y seguridad social a los trabajadores. Está demostrado también empíricamente, con los números de quien quieran, que cuando se llevó adelante esas políticas en los años 90, subía en la informalidad, no bajaba. Cada vez que se bajaron cargas sociales, subió la informalidad. Quiere decir, en concreto, que es penoso y es la demostración de a qué intereses responde este gobierno seguir insistiendo con reformas laborales. No es la problemática. Yo cuando veo ciudadanos de a pie, vamos a poner de buena fe, no hablo ni de los sectores dominantes, no hablo ni del capital financiero, no hablo de todo eso, de los que odian a los sindicatos, listo. A ellos los dejo aparte, sabemos cómo piensan. Pero hay otro montón de gente que habla de que es necesaria la reforma laboral. ¿Quién le llenaron la cabeza con esa idea? Porque la reforma laboral, ahora, distinto sería si retomamos la palabra reforma laboral en el mejor sentido, otra palabra que nos robaron, así como nos robaron libertad, nos robaron reforma, porque la reforma es de los sectores que defienden a los sectores populares. No, reforma tiene que ser en contra de esos intereses. Bueno, puede ser, probablemente, que pueda pensarse en una reforma que incluya una reducción de la jornada de trabajo, reforma que incluya la participación en las utilidades, reforma que legalice los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, reforma que plantee niveles de participación en la organización del trabajo. Claro. Digo, y con respecto a toda esta nueva tecnología de las plataformas, bueno, vamos a tener que pensar cómo este tipo de trabajos también le encontramos derechos protectorios. El principio protectorio, que es lo que define, digamos, al tema laboral, que parte de la idea de la asimetría entre la patronal y los trabajadores, no se puede perder en ninguna actividad y en ningún caso. Carlos, y entonces, te hago una consulta, ya adentrándonos en el paro de mañana y en la importancia de este paro, como para hablar de este tema y de lo contundente que tiene que ser. Vos, ¿cómo ves a los sindicatos como plantados en esta pelea y en esta coyuntura, como en el marco de este paro de las 3 centrales obreras? Sí, sobre todo retomando esta idea de la asimetría, ¿no? A ver, primero algo importante que tenemos que entender, y sobre todo ustedes, como trabajadores públicos y como trabajadores del Ministerio de Trabajo. El paro general es una cosa muy importante. A veces en la Argentina se banaliza, se llama paro general esas cosas que no han sido paros generales. Paro general es, después del voto secreto, universal, obligatorio, que hacemos los argentinos y las argentinas, es el hecho más concreto de rechazo a las políticas públicas de un gobierno. Ese es el sentido general. Por eso en otros países se preocupan muchísimo por un paro general y no hacen lo que están haciendo ahora, que también habría que denunciarlo, que es esta cuestión de amenazar, meter miedo, banalizarlo. He llegado a escuchar el día de hoy en una radio que hablaban de un ciudadano que le preguntaban, ¿y usted va a abrir? Por supuesto, yo voy a abrir mi negocio y además tengo una 38 y una escopeta por si me lo quieren cerrar. Digo, y esto es producto de la violencia con que este gobierno está tratando este tema de paro. Tendría que aceptar y oír
que un paro general, si tiene la eficacia con la que por lo menos yo creo que va a tener, es un seriosísimo llamado de atención para revisar las políticas que están llevando adelante. Y les digo, y para que lo transmitan, mañana no es un paro activo. El que lo quiera hacer activo, lo hagan activo. Pero todo aquel que tenga que salir de su casa, no lo haga. El paro general es la voluntad explícita de un ciudadano de rechazar las políticas que está llevando adelante, en este caso, este gobierno, que de un día para otro arrancó atacando a los sectores débiles. No es que como es que en 5 meses ya hay 2 paros generales. El primer paro general, por otra parte, va a ser este. El anterior fueron movilizaciones importantísimas que dan cuenta de un pueblo que no se rinde, pero este es el primer paro general. Carlos, hablando un poco de las... Y es así, y tiene que ser así de contundente, porque fueron ellos los que se alardeaban de que había que hacerlo rápido, profundo, fuerte, tarifazos que después retrocedieron porque se dieron cuenta que el pueblo argentino no está para que se lo lleven por delante. Así que soy optimista, creo que las centrales sindicales, celebro la unidad de acción que están teniendo las centrales sindicales, creo que han dado un buen ejemplo el 24 de enero, creo que ha sido muy positivo que hayan acompañado el movimiento de mujeres y la movilización del 24 de marzo, da cuenta de una comprensión de que las centrales sindicales tienen que interactuar con estos movimientos, con todos los movimientos sociales en su sentido más amplio, sobre todo cuando enfrente tenemos un gobierno de estas características. Perfecto, bueno, muchas gracias, Carlos, la verdad que clarísimo todo, estamos muy expectantes del impacto que va a tener el paro de mañana convocado por las 3 centrales obreras. La verdad te agradecemos el tiempo y el espacio y por estar acá en nuestro primer programa de Chaucho y Palito. Sí, sabemos que te tenés que ir, la verdad que teníamos un montón de preguntas que habíamos pensado, sobre todo también en relación con... A las políticas públicas, ¿no? A las políticas públicas, a de lo que... empleo, de fiscalización del trabajo, claro, de seguridad social, que... Bueno, escúchenme una cosa. Primero yo los quiero felicitar. Gracias, Carlos. Iniciativa que ustedes tienen, me parece muy bueno que los trabajadores del ministerio, incluso en defensa propia, pero además tengan un medio de comunicación y no duden en... Bueno, primero quiero agradecerles en particular que hayan pensado en mí para el primer programa. Es todo un honor y se los digo emocionadamente y de verdad. Pero cuenten conmigo para otra oportunidad, digamos. Perfecto. Sobre todo porque no nos van a faltar oportunidades. Totalmente. no nos van a faltar oportunidades y es muy importante, y lo decíamos hoy, poder volver a conectar con las cuestiones que hicieron grande a nuestra patria, a nuestras políticas, a nuestros ministerios, a nuestro Estado Nacional, y en ese lugar y en relación a nuestra casa tenés un rol que ha sido muy importante. No sé si lo tenemos, pero te queríamos regalar también, porque fue tu cumpleaños, una canción para terminar que era de un músico que sabemos que te gusta mucho. No sé si está ahí a mano, pero bueno, nos tomamos ese trabajito, hablamos con compañeros y compañeras que te conocen desde hace mucho y tratamos de conectar también con lo que ha sido tu historia política, militante, así que desde ya, Carlos, muchas gracias. Es muy importante para nosotros este primer programa poder haber hecho esta entrevista contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y obviamente seguimos en contacto, Carlos. Los felicito, les deseo la mejor de las suertes. Le agradezco estos pequeños detalles que son los grandes detalles también de la vida. Gracias, Carlos. Un beso, Carlos. Chau, chau. Abrazo grande. Qué maestro.